Saludos mis hermanos, estamos aquí listos para compartir otro cargamento de ricas bendiciones. ¿Por qué bendiciones? Porque vienen de Dios, hermano. Porque cada vez que nos encontramos es para hablar de las cosas que realmente nos convienen. Estaba meditando en esta oportunidad para poder compartir con ustedes una charla amena, una charla en la que estén involucrados conceptos y puntos de vista que nos ayuden a llevar esta vida tan difícil que en ocasiones se nos presenta y que definitivamente es en Dios en donde nosotros tenemos siempre respuesta positiva, respuesta verdadera. Hay un pasaje que se ha utilizado muchas veces y que tiene que ver con lo que está establecido en el Evangelio según San Juan. Se cita mucho esto. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Meditaba yo acerca de esta palabra vida, de la que el Señor nos está prometiendo una vida abundante. Pero una vida abundante ¿de qué? ¿O en función de qué? Y me gusta mucho eso porque el pasaje ese versículo que lo encuentro en Juan, en el capítulo 10 versículo 10 tiene un contexto muy interesante. Un contexto que me obliga a no utilizar ese pasaje o relacionarlo única y exclusivamente con respecto a la presión que me ejerce Satanás, porque de hecho él la ejerce. Él la ejerce permanentemente. Él anda como león rugiente alrededor nuestro, presto a devorarnos. Pero nosotros tenemos recursos para poderle hacer frente victoriosamente. Pero más que tenerle ese miedo a lo que nos pueda hacer el enemigo, más bien ese pasaje está inserto dentro de un contexto que más bien me está hablando de la necesidad de estar atento a no entrar en los aspectos religiosos, a que muchas veces la religión se nos torna peligrosa. Y cuando hablo de religión, estoy hablando de las prácticas que los hombres hacen queriendo ligarse a Dios unilateralmente sin considerar lo que Dios quiere que nosotros entendamos. La palabra religión viene del latín religiere, que es ligarse uno mismo a Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que nosotros no podemos asumir eh, la posición de que somos nosotros quienes nos acercamos a Dios y que Él está obligado a responder de acuerdo a las peticiones que nosotros hagamos sin considerar nada de su voluntad. Estamos muy errados al respecto. Y atribuimos pasajes que no tienen nada que ver con lo que muchas veces queremos entender. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Suena bien, suena muy coherente, pero ese no es el contexto. El contexto, y cuando yo quiero hablarles de vida, entonces me obliga a abordar la parte que tiene que ver con el contexto, porque ese contexto comienza inclusive con el capítulo 9, el capítulo anterior a este 10:10 citado anteriormente, donde se trata de un momento en el que el Señor Jesucristo estaba en Israel y en una de esas salidas de él, caminando, ministrando, hay un pasaje que lo cita muy específicamente y es el capítulo 9, donde dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces el Señor respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todo estaba calculado por el Señor.
El Señor sabía que tenía que pasar por el lugar donde estaba este hombre en su momento de ministrar públicamente. Y las cosas que iban a acontecer por causa de la palabra del Señor y de las predicaciones y de la enseñanza que el Señor llevaba a efecto en ese momento en Israel, el hombre estaba en el momento oportuno, un ciego de nacimiento. Lo cierto es que el Señor Jesucristo, él le pregunta a él qué quiere que le haga y él le dijo, bueno, yo quiero recibir la vista. Y el Señor lo sanó, agarró barro, se lo puso en los ojos y lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Y el hombre recibió la vista. El Señor lo hizo en día sábado, por cierto, el día de reposo. Esto es a propósito. Y imagínense ustedes lo que ha podido acontecer. Inmediatamente las personas que estaban alrededor, un milagro, imagínense, devolverle la vista a un ciego de nacimiento. Sin embargo, había que presentarse de acuerdo a la ley ante los sacerdotes y se lo llevaron. Pero por supuesto, el Señor Jesucristo ya tenía una fama. Ya el Señor Jesucristo los había confrontado a ellos, a los anunciantes de religión, que no entendían lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en ese momento. Y ellos se negaron a aceptar. Si Él es un hombre, Él es un pecador. ¿Cómo es que un pecador puede sanar? Se estaban resistiendo a que era Dios humanado el que estaba en medio de ellos, trayendo las buenas nuevas de salvación, como un plan perfecto para salvar a los hombres. Ni idea de lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo tenían aquellos religiosos. Lo cierto es que confrontaron al hombre una y otra vez y él le decía, no sé por qué ustedes me preguntan tanto. Lo único que yo sé es que yo estaba ciego. Y él me preguntó a mí y yo le dije que sí, que yo quería ser este, vidente otra vez. Bueno, vidente no en el sentido de ser profeta, sino recuperar la vista. Y él lo hizo. Si ustedes dicen que él es un pecador, yo no sé, pero él me devolvió la vista. Él hizo que yo viera. Bueno, muchas veces nosotros no entendemos la forma en la que el Señor está operando, pero el Señor lo que quería era hacer muchas cosas en aquel momento. Estaba aprovechando la circunstancia de un ciego para traerle para la vista, sí, pero confrontar a la religión. Y el Señor una y otra vez nos dice que lo central no es el milagro, que lo central es recibirlo a Él, entender que Él vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Del justo juicio de Dios. Él nos vino a salvar de la esclavitud del pecado, pero también Él vino a salvarnos para que nos configuráramos en instrumentos para que otros lleguen al conocimiento de Él. Predicar el Evangelio, tal como Él lo estaba haciendo en aquel momento. Pero hay mucha gente que quiere vivir una vida como. ¿Qué clase de vida es la que quiere vivir? El Señor Jesucristo cuando dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Esa abundancia de vida lo traduce Pablo en otros términos, que es vivir una vida plena con Dios. Dios lo que anda buscando es que nosotros nos acerquemos a Él y nosotros tengamos una vida completa en Él. En Colosenses, en el capítulo 2, el Señor, a través de Pablo, nos insta a que nosotros nos acerquemos a Él, no pensando única y exclusivamente a llevar una vida sentimental, una vida de sentimiento, una vida solamente de emociones. No, no. Dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante,
completa en Él. Etimológicamente hablando, en cuanto al origen de las palabras, el Señor allá en Génesis dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él y que el hombre fue formado del polvo de la tierra y puso aliento de vida en el hombre y pasó a ser el hombre un ser viviente. Esa vida, la palabra que aparece allí, esa palabra eh, Hajim, es una palabra hebrea que envuelve más bien una característica de una vida múltiple, de muchas vidas. Se trata de algo que si pudiéramos aplicarle gramaticalmente las reglas al castellano, a una palabra hebrea, que es cosa difícil, pero estamos haciendo el esfuerzo para que ustedes entiendan. Esa palabra allí más bien tiene un carácter como de pluralidad. La palabra hajim, esa pluralidad se refiere a la diversidad que nosotros debemos tener de la vida desde la perspectiva de Dios y que Dios está dispuesto a cubrirla totalmente. Nosotros no tenemos solamente una vida, como decían también los griegos, que los griegos hablaban de la vida de zoe o soy o bio. Cuando se hablaba de zoe o soy, la vida de Dios otorgada al hombre. Cuando se hablaba de bio o de bios, era una vida natural. En todo caso, nosotros debemos entender que el hombre es muy complejo y que Dios ha preparado para nosotros una vida abundante. Abundante, ¿por qué? Porque la vida del hombre es una vida que tiene que ser disfrutada de acuerdo a las capacidades y habilidades que Dios nos ha dado como seres humanos y como lo que Él quiso plasmar al hacernos a su imagen y semejanza. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y en nosotros hay un intelecto, en nosotros hay emociones, sentimientos. Naturalmente estamos hechos del polvo de la tierra y hasta podemos tener un valor en la bolsa de valores porque tenemos una cantidad de minerales. Pero nosotros, cuando nos acercamos al Señor, nosotros muchas veces sin querer nos movemos religiosamente atendiendo lo único que tiene que ver es con lo sentimental o lo emocional. Una vida de los sentimientos de culpa o las alegrías. Y nosotros queremos relacionar a Dios con eso. Y Dios no quiere que nosotros entendamos que la vida abundante que Él nos da tiene que ver con solamente eso, los sentimientos y las emociones. La vida nuestra es una vida natural, obviamente. Una vida en la que Dios se interesa por nosotros. ¿Cómo? Cuidándonos. Él es capaz de revelarnos, de guiarnos en todo, hasta cómo nosotros debemos nutrirnos, alimentarnos, para mantener una vida natural, apropiada. Dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante intelectualmente hablando. Una vida abundante intelectualmente hablando. Dios quiere que Él está pendiente de todo. ¿Qué pensamos, cómo organizamos nuestros pensamientos, cómo logramos, eh, eh, digamos que, ordenar las ideas, cómo es que nosotros tenemos que vivir. Entonces, nosotros necesitamos entender que en Dios nosotros podemos estar completos. Nosotros podemos participar de una vida abundante, intelectualmente hablando. Una vida intelectual abundante. Una vida sentimental abundante, pero no única y exclusivamente para vivir como viven generalmente los religiosos, queriendo experimentar un sentimiento. Emocionalmente, sí, Dios quiere que nosotros estemos completos en Él.
Naturalmente, claro que sí, pero hay algo que es lo superior, que es la vida espiritual. La vida espiritual es lo más importante, es lo que tenemos que cuidar. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas, nuestro espíritu es vivificado de inmediato. Es santificado nuestro espíritu por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero tiene que haber una vida completa en Él. Él cuida de que todo nuestro ser esté armonizado, que todo lo que pensemos que corresponde al alma, que todo lo que tiene que ver con el intelecto, que todo lo que tiene que ver con las emociones, que todo lo que tiene que ver con los sentimientos, eso es alma. Pero el alma tiene que experimentar una transformación permanente. Y esa transformación permanente es la que Dios nos promete en un cuidado especial de un padre hacia un hijo. Cuidarnos para que nosotros debamos recibir la transformación permanente y participar de la naturaleza de Él, dado que el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a que nosotros participemos de todas las bendiciones que corresponden como hijos. ¿Eh? Esto es de suma importancia. El Señor no quiere que usted se acerque a Él única y exclusivamente para que eh, sus sentimientos puedan cambiar. No, un cambio de sentimiento, puro sentir. No se trata de eso. ¿Y qué pasó con lo emocional, con lo intelectual, con la vida natural, que tiene que ver con el espíritu también? Nuestra vida espiritual es de suma importancia, porque la vida espiritual es la que va a aconsejar inclusive a nuestra alma, para que entonces esté en línea con la voluntad del Señor, porque es en nuestra alma donde está nuestra voluntad. Y nuestra voluntad y nuestra mente hace que definitivamente nosotros manifestemos nuestro libre albedrío. Cuando nosotros manifestamos nuestro libre albedrío en favor del lineamiento que nos propone Dios, entonces nosotros nos estamos inclinando con un corazón para Dios. Y eso es lo que nos beneficia en el ser totalmente. Beneficia nuestra alma, beneficia nuestro cuerpo y beneficia, por supuesto, la integración completa que incluye al espíritu. Porque en el espíritu, allí reposa el Espíritu Santo de Dios. Tenemos una conciencia, tenemos una comunión, tenemos una intuición en nuestro espíritu. Y Dios está instalado moralmente. Ahí está instalado moralmente Dios en nuestro espíritu. Y allí es donde está la fe. Allí es donde está esa capacidad. Allí es donde está ese recurso para que nosotros permanentemente del espíritu tomamos. Y Dios utiliza 4 mecanismos de transferencia. La visión, lo que tiene que ver también con la revelación, la iluminación, la inspiración. Esto llega hasta nuestra mente y en nuestra mente nosotros pensamos, decidimos con la voluntad y nuestro accionar se transforma en un obrar. Y esa obra tiene que estar en línea con la obediencia de Dios. Definitivamente, nosotros podemos estar completos es en Dios, pero necesitamos transformarnos. Y esa transformación solamente la hace Dios cuando nosotros nos disponemos a ser transformados, para que estemos completos en Dios y no digamos, como dicen muchos, echando mano de la palabra de lo que dice Juan 10:10, eh, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia y que es para atacar al enemigo. No, la religión
así como lo plantea ese contexto donde todos los religiosos estaban detrás de aquel hombre que estaba testificando acerca de lo que el Señor Jesucristo había hecho en él. Y el Señor Jesucristo llegó un momento en que lo confrontó al propio beneficiado del milagro y le preguntó, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿dónde está para creer en él? Vivo si era. Y él le dijo, aquí estoy, soy yo creo. Porque esto es lo que Dios quiere, que usted crea. No es por vía de la religión, no es por el esfuerzo suyo, es por la vida de comunión que Dios está esperando tener con usted, en donde Él pueda transferirle todas las bendiciones, en donde Él pueda transferirle todas las decisiones que usted debe tomar, porque usted es responsable de sus decisiones, para que juntos puedan llevar una vida completa. Usted pueda tener una vida completa, espíritu, alma y cuerpo, completa. Si usted la tiene completa en Dios, esa es la única razón por la que nosotros en este momento nos reunimos vez tras vez para ponernos de acuerdo acerca de lo que el Señor quiere que compartamos. Por ahora me quiero detener en el comentario, no sin antes invitarle a que usted tenga el bien pues de compartir con un like y compartir este mensaje con otras personas. Recuerde esto, Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Creamos en Él, acerquémonos a Él y Él nos va a dar vida y vida en abundancia. Que el Señor nos bendiga en su grado.